el gobierno va intentando subirse a la ola constantemente y no es de prever muchas situaciones. Por ejemplo, este año ya habló de que no exista obra pública con tal de mantener un dólar pisado, que eso nos genera inflación y con vistas completamente electorales. Será complicado entonces el desarrollo de los municipios y de las provincias, y más cuando las transferencias también brillan por su ausencia o han mermado muchísimo. Para hablar del tema justamente de las transferencias a las provincias por recursos tributarios, vamos a hablar con alguien que hizo un relevamiento, así se dice, del CEPA, con Fran Martinelli. Fran, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, mejor que los municipios y las provincias, por lo que veo del informe que redactaste. Mira, lo primero que hay que entender es que las provincias en la República Argentina requieren de una gran porción de lo que sea su recaudación provincial proviene de fondos nacionales. Es decir, ya sea la famosa coparticipación federal de impuestos, como otros impuestos coparticipables. El tema es el siguiente: en enero ahora 2025 están un poco mejor, pero están un poco mejor teniendo en cuenta de cómo veníamos. Porque si tomamos en cuenta, desde 2022 a enero 2025, en 2022 fue un año donde particularmente se creció casi todos los meses en términos de recaudación de coparticipación o ingresos a las provincias de parte de estos impuestos nacionales. Es decir, 11 de los 12 meses, en particular, los recursos de los otros recursos de origen nacional crecieron, mientras que en 2023 fue más ambivalente, porque había meses en los cuales crecía, a veces caía, y se mantuvo dentro de todo dentro de la línea. El problema fue 2024. 2024 fue un año donde cayeron abismalmente, y estamos hablando de que cayeron un derrumbe de 9 meses, de los 12 que tiene el año, y solamente hubo crecimiento en 3 de los meses. Y en particular, si hacemos un análisis más al interior, hay un tema que para mí me parece fundamental, que es que dentro de la coparticipación federal de impuestos, lo que más pesa, lo que más importa, son ganancias e IVA. Es el 95% de los recursos coparticipables en ese sentido. Bueno, viendo esos, IVA cayó ahora en enero, y cayó también, tengamos en cuenta, debido a que en enero del 2024 había crecido principalmente por el IVA aduanero. Es decir, recordemos que hubo una devaluación en diciembre de 2023 y que justamente creció el IVA aduanero y por eso había sido un poquito más alto y ahora cayó en ese sentido, pero de todos modos fue compensado porque el gobierno volvió a incluir más gente en el impuesto a las ganancias y sufrió justamente un crecimiento que logró un poco compensar esto. Es decir, todo el año pasado veníamos de caída. Sin embargo, la recaudación era más alta, principalmente porque habían aumentado el impuesto país y tenía más altos los derechos de exportación, y en los últimos 3 meses se fue achicando esa brecha entre lo que recaudan nacionalmente y lo que le participa a las provincias, justamente por haber reducido, por ejemplo, el impuesto país, o mejor dicho, eliminado ya en diciembre del año pasado. ¿Y esto cómo continúa este año con un año electoral donde siempre se habla de las transferencias que puede llegar a existir y que este gobierno dice recortar a cero, salvo cuando vemos a algún gobernador que va a las provincias y después, nos damos cuenta que la noticia es que puntualmente para aquel distrito hubo alguna discrecionalidad? ¿Cómo lo ves vos en este año donde los 24 distritos van a golpear la puerta de la Casa Rosada para tener transferencias discrecionales y aparentemente, me dirás vos, se van a ir con las manos vacías? Mirá, ya vamos, la base va a ser 2024, que como te dije es bajísimo. Entonces, yo lo que creo es que posiblemente se vaya a consolidar. Si no hay un repunte de la actividad económica que lleva un impulso o un crecimiento, ya sea del impuesto a las ganancias, que el impuesto a las ganancias
después de la recomposición se va a estabilizar o va a tender a estabilizarse si es que se mantiene la misma plaza de trabajadores que están pagando impuestos a las ganancias, o en el caso del IVA, si se mantiene como está. Lo que más se va a ver es una cristalización de lo que se vio en el 2024. Claro. Vos estuviste desarrollando este informe de transferencia de las provincias. ¿Existe alguno más del CEPA? Porque me llegan muy seguido lo del CEPA, y quiero saber si puedo consultarte acerca del trabajo, acerca del laburo en los supermercados. ¿Estuviste también en esos proyectos o estuviste en este solo? No, yo estoy en general ayudando en todos, en realidad todos hacemos un poco de todo, ¿no? No hay problema, pregúntame y lo que te pueda responder te lo respondo. Bueno, la dinámica laboral y empresarial me llamó mucho la atención, porque hablaba también de la caída de puestos de trabajo, no solamente en el sistema público, donde vemos que hay despidos constantes, sino en el sistema privado, ¿no? En donde dice que hay, donde se genera el laburo genuino y todo lo que escuchamos siempre del presidente. ¿Cuáles son los motivos de que ocurren aquellos despidos en el sector privado? Porque entiendo que puede haber muchísimos, pero ¿cuál es el que más resonó a la hora de hacer ese informe? Bueno, tengamos en cuenta un detalle que no es menor. Hay un dato que sale todos los meses, que es el IMAE, que es un indicador que mide la actividad económica. Es decir, es un proxy o una manera de anticiparnos a cómo se va a mover el PBI, que es al fin y al cabo la actividad económica que tiene Argentina en un año o en un trimestre, en la periodicidad que sale. En ese sentido, al comienzo del año pasado cayó derrumbándose. Uh-huh. Después empezó a recomponerse un poco, hoy en día está más o menos a niveles de cuando asumió Milei, pero ya recién al final del mandato, y toda esta caída se ha opuesto principalmente a una cantidad de empleos y trabajadores. Es un dato que venimos relevando, que por ejemplo, creo que julio-agosto hubo una caída casi que constante, en la cual se acumularon más de 160.000 puestos de trabajo registrados del sector privado que se perdieron, y principalmente por la caída en la actividad económica. Bueno, sin ir más lejos, si hablamos de casos testigos, podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Nissan, que acaba de decir que cierra la planta de Córdoba, o que, manteniéndonos en el mundo automotriz, que también están despidiendo 500 empleados de la empresa Toyota. Es decir, todo esto está muy relacionado con la actividad económica, porque si bien la actividad, con cierta recuperación, gran parte de esta recuperación fue explicada por los portadores que no tenían mucho trabajo. Y lo tengamos en cuenta. Hay sectores, actividades económicas que requieren más empleados y otras que menos. El campo, el agro, es los que tienen menos. Claro. Hablaste recién dijiste per cápita. Este presidente, Javier Milei, ¿no? Hace unas semanas dio una nota y habló de los salarios per cápita que tenemos los argentinos en dólares. Obviamente, cuando uno dice per cápita, está dividiendo sobre todo los argentinos y argentinas, es decir, que desde el más rico hasta el más pobre. Lo que sucede es que él decía que hubo un incremento en dólares, algo así como un 132% más deberíamos tener en dólares. Ahora, y vuelvo a un informe que hicieron ustedes, más allá de que el presidente diga esto, las ventas en los supermercados, así como los consumos de las principales productos de la canasta básica, yerba, carne en aumento que tuvo, ¿no? Yerba, carne, leche, muestran caídas sensibles que no dan cuenta de esa mejora que describe el presidente. Entonces la pregunta, y según el informe que ustedes hicieron, es ¿cuál es la razón de que el día que tenemos per cápita un mayor ingreso en dólares y cada vez se consuma menos carne? Bueno, en ese caso voy por dos lados. Primero empiezo por la explicación de por qué per cápita. Hay un tema de que la medición per cápita no sirve para medir todo, porque hay dos cuestiones. Una es dividir el PBI por la cantidad de población, no te garantiza saber
cuánto explica cada persona dentro del Claro. porque la proporción puede estar desproporcionada, Totalmente. valga la redundancia, porque poco se puede llevar mucho y el resto se puede llevar muy poco. Dicho esta salvedad, porque esto siempre hay que aclararlo, también hay una salvedad que hacer con respecto a la medición per cápita en dólares. Vamos con un tipo de cambio que no lo dice el CEPA, no lo digo yo, sino que lo dicen una gran cantidad de economistas, incluyendo Cavallo, que el tipo de cambio está atrasado. Uh-huh. Entonces, en esa situación, si vos medís un PBI contra el tipo de cambio atrasado y lo haces per cápita, claramente te va a dar mejor. Claro. Eso por un lado. Por el otro, hablando particularmente de las ventas en supermercados, nosotros hicimos un informe sobre esto en el cual medimos el salario promedio contra lo que sería, o el salario registrado, el salario promedio, contra lo que serían las ventas de supermercados. Y hay un tema que es muy importante. Cuando vos medís el salario real, lo que estás haciendo es deflactándolo, o mejor dicho, viendo cuántos pesos de cada momento era según la inflación que hubo en el periodo. Es decir, si yo ganaba 100 ahora y mañana gano 150, ¿cuánto fue la inflación para que cuánto se ganaba realmente? Dicho esta salvedad, hay un temita. La inflación, en lo que va a la gestión Milei, es una inflación que principalmente creció en servicios. Esto lo puede constatar cualquiera, sí, claro. Que lo que más te subió fue la luz, el gas, el agua, el transporte, el alquiler, mientras que otros bienes, por ejemplo, alimentarios, no crecieron en la misma magnitud. No digo que no crecieron, sino que directamente no crecieron en la misma magnitud. Es más, hubo una recomposición muy fuerte, por ejemplo, de los alquileres a mediados de año que se sostuvo, o prepagas, más bien porque sigue aumentando por encima de la inflación, y que se viene sosteniendo desde hace ya varios meses. En este sentido, existe, para calcularlo, tenés que calcularlo de una manera en la cual vos estableces ponderadores, ¿no? Porque el IPC lo que calcula es conmigo. Son distintas actividades, distintos insumos, distintos rubros en los cuales aumentan los precios. Es decir, tenés alimentos y bebidas, tenés bebidas alcohólicas y tabaco, tenés alquileres, tenés combustibles, tenés servicios como puede ser el gas, la luz, tenés indumentaria, etcétera. Es un montón de rubros. Para sacar el número general de la inflación, lo que haces es ponderarlos. Es decir, los argentinos no consumimos lo mismo de todo, sino que repartimos según los gastos que tengamos en el hogar. Bueno, para calcular esto se hacen encuestas que se llama la ENGO, en el cual establece o entiende cómo es que se reparten los gastos del hogar y en cada periodo. Esta ENGO se va haciendo periódicamente, cada X cantidad de tiempo, justamente para ir midiendo la inflación de mejor manera. Uh-huh. Bueno, la ENGO, la última ENGO que está es la de 2017-2018, que todavía no está aplicada. La anterior es la de 2004-2005, que debería haber sido aplicada la ENGO 2017-2018, ahora en noviembre 2023. ¿Qué significa esto? Que si nosotros medimos el salario contra el IPC que se publica en INDEC, que si bien es metodológicamente correcto, está utilizando ponderadores que para nuestro juicio están desactualizados, lo que termina sucediendo es que sí, el salario privado registrado ya empardó a la inflación que venía de noviembre, pero si usamos el ponderador actualizado todavía está casi 7 puntos por debajo de la inflación. Y esto condice mucho con lo que decías vos, y por eso, perdón por pegar toda la vuelta grande, pero me parece importante explicarlo, con el tema de las ventas de supermercados. Está casi 10 puntos por debajo de lo que sucedió el año pasado, en 2023, perdón, el año pasado no, el otro, 2023, y que tiene mucho sentido, o que va en la misma línea que el salario privado registrado ponderado por este IPC corregido. Claro. Y en promedio, esos 10 puntos, porque digamos que hay algunos supermercadistas con una espalda y hay otros con otra, ¿no? O sea, si en promedio está 10 puntos, hay algunos que están al borde de, no sé si del cierre, pero no pueden aguantar muchos meses más de esta manera. No, en efecto, nosotros utilizamos el dato que publica el INDEC, que sí, que es como decís vos, toma justamente de supermercados, es una muestra de los mismos. Claro.
Muy bien, estuvimos hablando acerca de relevamientos del CEPA, de muchas áreas, acerca de las transferencias, en unos momentos donde el gobierno anuncia que van a cesar, o al menos que lo que va a suceder es que no haya más obra pública, un tema muy sensible en la actualidad. Hablamos del precio del sueldo comparado con el valor real de las cosas que uno ve en el supermercado y de los despidos que están a la orden del día. Todo este repaso lo hicimos con Fran Martinelli, quien trabaja en el CEPA y hizo estos relevamientos o participó de estos relevamientos. Fran, muchísimas gracias por estos minutos aquí en AM570. Un abrazo muy grande. No, muchas gracias a vos por llamarme.